gas. Todo esto es porque ya se ha tomado más cervezas de las que debiera mientras montaba el equipo. No digo nada. Totalmente. Entonces tenemos... Toma, hermanito. Gracias, joven. Tenemos, bueno, una Affligen. Aquí es que además bebemos de calidad. Una buena Affligen. Esto no, sé es si cualquier podemos cosa. hacer publicidad de alcohol en... Pues igual no podemos hacer publicidad, tienes tu razón. Tampoco creo que moneticemos nada ni cosas de esas, así que... Pero bueno. Hoy vamos a hablar un poquito de otro libro. Es que yo te quería comentar, Javi, un tema típico. Es que, por ejemplo, uno de los problemas más gordos que uno tiene cuando empieza con la historia, con cualquier cosa de estas de saber de temas, es que los cimientos tienen que estar bien. Entonces, si yo te cogiera a ti, que por ejemplo, tanto en nuestro podcast como en Desperta Ferro, en la revista, eres experto, yo te diría, oye Javi, tío, recomiéndame algo para empezar yo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me traerías? A ver, son temas peliagudos, yo creo que como bien dices, casi cualquier tema histórico, ¿no? Si uno empieza a interesarse por Roma y lo primero que lee son las memorias de Julio César, se hace una idea del mundo romano que probablemente sea muy poco crítica. Yo, César, era perfecto y todos los demás eran cabrones. Efectivamente. Entonces, a ver, hay muchos libros, bueno, yo creo que lo ideal es empezar por cosas, si no asépticas, que siempre es difícil, por lo menos canónicas, ¿no? Es decir, cuál es la línea troncal o la línea... La Segunda Guerra Mundial se ha escrito mucho hasta el año 2000 y a partir del año 2000 también se ha vuelto a escribir mucho con una serie de enfoques un poco diferentes. ¿Qué tipo de enfoques son esos? A ello voy. Yo recomendaría un clásico, es decir, tenemos una época en la que la historia de la Segunda Guerra Mundial se escribe muchas veces conforme a las experiencias de los generales alemanes, ¿no? Yo es una cosa que repito mucho. Cuando acaba la guerra, el Servicio Histórico Militar del Ejército Norteamericano coge a todos los generales alemanes a los que ha capturado, los pone a escribir la historia de lo que han hecho durante la guerra, bajo la dirección del general Halder, que había sido jefe del Estado Mayor General. Hasta el 42 me parece que es cuando Hitler lo fulmina. Hitler tenía esas cosas, ¿verdad? Entonces, solo por curiosidad, tío, ¿por qué se carga Hitler a Halder? Pues porque Halder no estaba de acuerdo, en fin, era el típico desacuerdo entre oficiales que hay muchas veces y bueno, pues tenemos perro. A Halder se lo mandó a la reserva del Führer, lo que se llama la reserva del Führer, ¿no? Es decir, disponible, sin empleo, en tu casa. Al banquillo, caliente, no te molestes en calentar, ponte el chándal. Algunos como a Guderian directamente lo mandaba a un balneario, porque estaban enfermos y tenían que relajarse y curarse, entonces vaya a estar al balneario no sé dónde. Ostras, tío, fíjate, con lo que hemos hablado de Guderian, yo creí que Guderian estaba en el top de este, no, es imprescindible. Guderian fue cesado 2 veces, en la ofensiva contra Moscú. ¿Lo ves como me falta conocimiento? Yo tenía a Guderian como, bueno, este es intocable, o sea, no, lo tocaron 2 veces. En la ofensiva contra Moscú, cuando se retira, y entonces Hitler se coge un cabreo descomunal y lo cesa, fulminantemente, porque ha dado la vuelta por Tula y realmente lo están machacando, es decir, le quedan... Los tanques que le quedan en varias divisiones Panzer se cuentan por un par de decenas, es decir, con lo cual aquí no hay nada que hacer y nos vamos. Y luego lo vuelve a cesar justo al final de la guerra, 15 días antes de la gran ofensiva sobre Berlín, pues un poco por lo mismo. Guderian decía que aquello no estaba de acuerdo, ya no había forma de ponerse de acuerdo. De todos modos, Guderian es un personaje del que podemos hablar un poquito después. Canónigo, Lieder Hart, Historia de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo publicó en España Caralt en su momento, hay otras ediciones. Vamos a enseñarlo si quieres. Son unos libros... Creo que tienes ambos dos. Sí, vale, hechos un cable. Son 2 volúmenes. Para esta de allá. La que lleva el Rode. Se leen ligeritos, se leen fácil. Luego los pondré si puedo. Tiene las campañas básicas. No se meten demasiados berenjenales. A ver, huele a libro. Son libros, si no es digital. Esto no es digital. Me gusta. Y además creo que estos en concreto es de librería de segunda mano, además. Animo, hay que buscar mucho por la librería de segunda mano, hay muchas cosas interesantes. Sí, ¿verdad? Son libros que merecen una segunda oportunidad antes de ser quemados o tirados. Y además algunos salen muy baratitos. Si esto fuera un informativo de esos, aquí pondría un rótulo, ¿sabes? De Veramendi. Hay que darles una segunda oportunidad a la librería. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Ese rollo. Bueno, a ver, es una visión bastante anglocéntrica de la guerra. Lieder Hart fue un teórico militar británico bastante importante. Es el que edita las memorias de Rommel, con lo cual es uno de los grandes encumbradores del Zorro del Desierto. Británico y admirador de Rommel. Sí. Bueno, al final no es raro, ¿verdad? Rommel lo han admirado casi todos, aparte de que A ver, Rommel, vamos a ver, si yo subo al ring y un tío con el mismo aspecto
me pega una paliza y otra, y otra, y otra. Es que es cojonudo, es buenísimo, es imbatible. O sea, no va a ser un Mindundi, no va a ser un Mindundi. Claro, claro. Porque entonces, claro, lo propio ya es descomunal. Un poco como lo que decía que, claro, un poco como lo que decía que los samuráis decían, siempre ensalza las historias de tu oponente porque nadie te va a respetar por ganar al Mindundi gafotas. Exacto, vino el tío, no tenía ni media torta y 2 horas después lo derroté. Y dice, joder, pues si no tenía ni media torta, vaya ridículo que estamos haciendo. Pues este es un poco el tema, ¿no? Entonces, Gran Admirador editó sus memorias, es uno de los grandes creadores del mito del zorro del desierto. Entró un poco con lo que decía antes de los generales alemanes, ¿no? Es decir, en este caso los perdedores tuvieron mucho que ver con cómo se escribió la historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque en el fondo, líneas argumentales, ahora hablaré de esta segunda fase, líneas argumentales como por ejemplo lo malo que era Hitler y lo que se obcecaban a hacer muchas cosas, se han identificado con instrucciones precisas dadas por Halder a todos estos redactores para que en el fondo, bueno, nos quitemos el San Benito nosotros y se lo colgamos todo a Hitler, que está muerto, claro, y que ya no va a decir nada. Es un recurso muy fácil también y un clásico. Lo cual no convierte a Hitler en buena persona. No. Lo que pasa es que empaña un poco, y ahí hay libros... Pierde su objetividad con la satanización, con... Bueno, al final es estereotipación también. Ahí, digamos, precisamente pasamos a partir del cambio de siglo, y bueno, pues ya se ha empezado a trabajar con otro tipo de punto de vista de la Segunda Guerra Mundial, mucho más crítica. Se han sacado muchos archivos alemanes que en principio pues habían sido destruidos por los bombardeos y luego empiezan a aparecer documentos. El Instituto Militar de Friburgo pues han hecho trabajos extraordinarios, gente como Sonke Neitzel, Horst Bock, en fin. Se le ha dado una vuelta a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es una vuelta mucho más crítica, es una vuelta mucho más precisa, es una vuelta en la que Liddell-Hart no participa para nada. O sea, él ya ha escrito y de hecho ya ha fallecido. Lo más que se acerca al alto mando alemán es al otro lado de la colina, que es otra historia de la Segunda Guerra Mundial, pero que él quiere enfocar desde el punto de vista alemán, de las decisiones que tomaban y cómo se hacían las cosas. Pero bueno, que bebe mucho de esto de Hart. ¿Qué tiene Liddell-Hart? Pues que no hay grandes barbaridades, que no hay teorías espectaculares, es decir, es un libro para empezar. Se lee, es ameno, tiene su acción, se van contando las cosas. Claro, o sea, ¿qué me encuentro? ¿Esto es excesivamente técnico? No, esto es una novelita. Es novelita. A mí me resulta una novelita. Es decir, bueno, tú eres también un peso pesado, colega. Si alguno de los que nos ve, pues ha leído a Luis de la Sierra. Lo que te quiero decir, puedes empezar con esto. Sí, y entenderlo. No necesitas tener un conocimiento previo. Exacto, esto es el primero de Segunda Guerra Mundial. Y comprende, claro, historia de la Segunda Guerra Mundial. Imagino que comprende. Exacto, los dos escenarios, el europeo y el pacífico. Es brutal, claro. Entonces, me recuerda la serie, ¿no? y bueno, pues es como digo, tiene sus carencias. Ya digo que ahora pues se ha profundizado mucho, han salido muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el mito de la Wehrmacht limpia ha sido destruido a zapatazos. ¿Cuál es el mito de la Wehrmacht limpia? Pues que no tuvieron nada que ver con los matanzas, asesinatos. Sí, que la Wehrmacht no es nazi. Es decir, si necesitas balas para matar a 40... yo me lo había creído, el mito de la Wehrmacht limpia, tío. Bueno, si necesitas balas para matar a 40.000 judíos, el Einsatzgruppe no las tiene. Quien les va a suministrar esas balas es el ejército. Ni lo veo, y cuando a una unidad de... Yo me lo había creído, no lo había analizado tampoco. Cuya función es la exterminación, te pide 40.000 balas, no es para afeitarse por la mañana. Ni para organizar cócteles con la pólvora. O sea, realmente es para algún tipo de intención, ¿no? Independientemente de los soldados de la Wehrmacht, que también ya hay muchos casos, digamos, documentados que participaron en matanzas más allá de lo que pueda ser la crueldad del frente. Y en acciones pues contra partisanos en el frente del este, o simplemente de apoyo. Es decir, si tú tienes un grupo, pues como puede ser un Einsatzgruppe de 100, 200 SS que tienen que matar a 40.000 personas, pues ya me contarás cómo las controlan. Ellos solos lo tienen complicado. Entonces, bueno, todo este mito se va derribando con el tiempo. Claro, Liddell-Hart participa de este mito de la Wehrmacht limpia. Como digo, es un buen libro de punto de partida. ¿Por qué? Porque hay libros muy interesantes, pero muy insidiosos, ¿no? Tenemos al famoso... ahora se me olvida el nombre. Madre mía, qué atasco. Además es que me acordaba de él hace un momento. Y no te he dejado pasar por encima. De David Irving, La guerra de Hitler. David Irving, que además ha sido detenido por hacer apología en varios países, tiene prohibida la entrada en Alemania, en Austria. Sí, es un historiador británico
Y, hombre, uno lee la guerra de Hitler y si te la tragas tal cual, o sea, tiene información muy interesante porque el tío ha investigado. Pero claro, tiene una forma de contar las cosas que si te lo bebes tal cual... Como apología. Absolutamente. Es que fíjate que me sonaba mucho, tío. No, para nada. De hecho, es la gran crítica de las ciertos sectores. Es que tenían que haber declarado también la guerra a Rusia. No, por el rollo de que al la final Unión técnicamente eran aliados, hasta que luego dejan de serlo, pero técnicamente eran aliados, se reparten Claro, Polonia con el pacto Ribbentrop-Molotov. Sí, pero esa parte del pacto es secreta. Bueno, ¿vale? No lo han publicado. pero son colegas. Oye, que cuando invadan Polonia, que yo 2 semanas después me meto también más. Entonces, obviamente, hay una agresión y el manifiesto que emiten los soviéticos para justificar la invasión de Polonia es aterrador a todos los aspectos, ¿no? Dado que el Estado polaco ya no es capaz de asegurar la seguridad de sus súbditos y sobre todo de los súbditos de origen ucraniano y bielorruso, pues entonces, dado que es un Estado fallido y que ya no existe el Estado polaco, pues nos vamos a meter. O sea, es de un descaro absoluto, ¿no? Un poco la justificación que dan para decir, oiga, que le vamos a invadir por el otro lado. No, claro, Pero en ese momento, cuando se produce la invasión soviética, Francia y el Reino Unido ya están en guerra contra Alemania. O sea, esa declaración de guerra ya se ha producido. Y contra la Unión Soviética no se producirá, entre otras cosas, porque si ya tenían problemas con el ejército alemán, como para meterse encima con el ejército rojo. Cuando critica la insidia de franceses e ingleses por atreverse a inmiscuirse. Que de aquí veníamos, es verdad. Obviamente. Ya te he dicho que esto se prestaba a divagar, pero es que son cervezas y libros, tío, ¿qué quieres? En De cambio, lo que nos gusta. Un capítulo después, cuando los alemanes invaden Holanda, sin ningún tipo de declaración de guerra ni de provocación, es una necesidad militar imperiosa que obligó a los alemanes. Hay una insidia. O sea, hay necesidad militar, no quedaba otro remedio, obviamente... Conveniente. Pues claro, entonces dices, vamos a ver. Esto hay que equilatarlo, o sea que sí, era partidista el tío, básicamente. Es un libro, pues eso, insisto. Tampoco me importa leerme un libro partidista mientras esté prevenido de que también es algo que es bueno tener las herramientas para deducirlo también. Para eso conviene tener unas lecturas, conocer un poco el ambiente. Ya digo que olfatearte de dónde vienen las historias. Exacto, y ver un poco lo que no cuadra, ¿no? Es decir, eso lo da el tiempo. La capacidad crítica está bien, pero con información pues ya funciona mejor. Entonces, por eso digo, advertir, o sea, el Idelhart es anglocéntrico total. Por supuesto, es una historia de la Segunda Guerra Mundial de buenos y malos, pero también es una historia de la Segunda Guerra Mundial pues muy sencilla, muy militar, pues con sus acontecimientos muy bien narrados, entretenida, y es un punto de partida, ¿no? Diría que los tomos que están sacando los del Instituto Militar de Friburgo pues son extraordinarios. Se están traduciendo al inglés. Sabes que no tengo ni idea de los estudios que están haciendo el Instituto Militar. Por eso te explico, un porrón de volúmenes. Sí, claro, también la información es que no falta, claro, es que hay 10.000. Claro, muy densos, donde se habla de política, se habla de sociología, se habla de economía, es decir, va mucho más allá de las operaciones militares. Ahora, eso es hardcore. Hombre, una cosa bonita que tiene la historia es ir uniendo todas las cosas que hay alrededor de, o sea, es que al final todo va junto al final, todo está interrelacionado. Pero entonces, y del Idelhart, entonces, ¿qué es lo que me recomiendas? ¿Por qué me lo recomiendas? Pues como digo, porque es muy básico, está bien narrado. Bueno, yo la traducción que tengo, no tengo la edición original en inglés, tengo esta traducción en español que publicó Caral. Es pues, dinámico, te vas enterando de las cosas, van sucediendo. Digamos que es una aproximación sencilla, sin muchos, digamos, puntos conflictivos. Como digo, un poco de buenos y malos, pero bueno, sin ninguna barbaridad, digamos, a nivel ni político, ni ideológico, ni nada. Para eso los historiadores británicos son bastante entretenidos, en general saben escribir, y salvo que sean muy ideológicos, no sé, o sea, tengan una ideología muy imbuida y muy clara, caso de David Irving, pues no se suelen meter tampoco en demasiados berenjenales, o sea, van a lo canónico y se acabó. ¿Tú cuándo los conseguiste? O sea, ¿cuándo te los leíste? Porque imagino que estos siendo de base serán de tus antiguos o más tarde y luego te gusta repasar temas que ya conoces. Pues porque no, también hablamos con una persona que pilota. De hecho, yo hace mucho que no compro... ¿Lo tienes dedicado? Mira, no, son notas mías. Ah. La edición es del 91. Con lo cual hace la friolera de 29 años. No me los leí hace más de 29 años. No más de 29 años. En aquella época sabías menos. Sabía algo menos. Sabía 29 años menos.
Y es un poco un punto de partida, insisto, hay más libros. Miguel Artola publicó para Alianza también un librito de la Segunda Guerra Mundial. Hay más opciones, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que la gente busque, si quiere empezar, que busque algo muy canónico. Sí, además. Sin grandes aventuras, y a partir de ahí pues se construye o bien con otros libros genéricos. Mapas, qué interesante, qué importante siempre tener mapas. Los mapas a mí es una cosa que aparte necesario, que me encantan, ¿verdad? Además ayuda a entender muchas Yo cosas. soy malísimo, siempre he sido malísimo con mapas, me estoy poniendo las pilas desde hace ya unos cuantos años, porque es verdad, es que te cambia de blanco a negro totalmente. Yo desde que los dibujo, Claro que ahora estás también haciendo mierdas de estas. pues uno se hace una idea mucho más concreta de la batalla. Además a veces te lleva sorpresas porque vas encontrando localidades y dices, anda, yo me la había imaginado de otra manera y resulta que no, que las posiciones son de esta otra forma, ¿no? Bueno, pero sí, es importante una buena cartografía, sobre todo cuando ya entras en temas más concretos de batallas o más duros, sobre todo porque al final entre divisiones, norte, sur, este, oeste, izquierda, a la derecha, 1, 2, 3. avanza, de repente dices, es como una madeja, ¿no? Están todos ahí mezclados en el centro, dices, se acabó, no sigo leyendo, me he perdido, ya no sé dónde estoy. Pero es verdad que pasa. Claro, es que es verdad, es que lo necesitas. Entonces empiezas a leer en diagonal, a ver si cuenta algo interesante. Que además ahora ya no estamos fuertes con la educación básica en geografía, entonces te empiezan a decir cosas y tal. Y yo algunas veces sí que me he leído descripciones muy farragosas de batallas y no, entraban por el frente tal, de la línea tal, y luego a través del río y dices, me he perdido, no sé quién es quién, solo sé que hay un río y una colina y están pegándose tiros. Entiendo que han ganado estos. Sí, además de vez en terrible. cuando... Y lo ves en un mapa, es una de las cosas que tienen las revistas en las que estás trabajando, el Despertaferro. Esa visualización del texto con el mapa y además con los puntitos 1, 2, 3, 4. Aquí te estoy haciendo promoción casi de la revista, entiéndeme, no va con intención, no sacamos nada, estamos hablando de esto, pero es que es imprescindible. Es que me ha venido el ejemplo, tío, porque últimamente estoy muy friki con tu revista. Sí, además te pasa cuando además hay un error de traducción del autor. Sí, ¿no? Entonces cuando el ala derecha de un bando ataca el ala derecha del creo otro, que también, dice, creo que están girando sobre sí mismos. Claro, creo que también alguna vez me pasa a decir de No repente es decir, posible. no lo entiendo, porque no lo posible. entiendo, no O lo entiendo. entonces están desplazados y efectivamente las dos alas coinciden, pero claro, van a empezar a girar, esto va a ser un caos. Parece una película de estas de comedia, Sí, como sí. La venganza de Don Mendo, tío. Entonces empiezas a estudiar, a leerlo un poco y dices, no puede ser la derecha, tiene que ser la izquierda. Si están de frente, tiene que ser la izquierda. O estos textos que, bueno, pues que empiezan a hablar de a la derecha a la izquierda y dices, ya, pero desde el punto de vista de quién. Entonces, bueno, pues es siempre complicado, por eso el mapa ayuda mucho. Un croquis un poco de la batalla y entonces ya sabes, pues es esto. Perfecto. Y no sé si se te ocurre alguna duda más. No, yo creo que me está empezando a faltar ya la cerveza. Vamos a ir a por otro libro. Y a por otra cerveza. Y a por otra cerveza. Pues está interesante, tío. Y fíjate, ni corto.